Ok, ¿me escuchan, doctores? Sí, doctora. Ok, tal vez haya un poco de ruido porque vengo en la calle, pero les comienzo a explicar. Vamos a hablar sobre heridas producidas por arma de fuego. Y aunque hay mucho que estudiarle a este tipo de heridas, pues vamos a tratar de hacerlo más el tema compacto para que podamos revisarlo en esta tarde. Y mientras, bueno, voy a ir buscando la presentación para que podamos revisar algunas imágenes, sobre todo porque creo que si les platico, les comento, es más fácil de que se les quede la imagen. Déjenme buscar. ¿Alguien sabe? ¿Ha visto una herida producida por arma de fuego? ¿Alguno de ustedes ha visto una herida producida por arma de fuego? Reciente no, yo he visto cicatrizadas. Ajá. ¿Cómo se observa una herida por arma de fuego que ya presenta cicatriz? Pues en general sí es como de manera circular y bueno, en donde yo la vi era como queloide, se veía muy lisita, como muy brillante la piel, también el tejido. Sí se veía como que muy definido el contorno circular. Ajá. Fíjense que una herida producida por arma de fuego, cuando ya comienza a cicatrizar, pierde sus elementos para poder determinar exactamente si es o no una herida por arma de fuego. ¿Por qué? Porque se pierden los elementos constantes e inconstantes de esta herida. A ver, vamos a ver si comenzar la transmisión. Sí se ve ahí el. Déjenme, espérenme. ¿Sí estoy compartiendo ahí? No, doctora. No, Ok, doctora. bien, déjenme salir y silenciar unas cosas que tengo por acá, porque no está bien. Ahí está. A ver, ahora sí, me voy a meter acá. Bueno, las heridas por armas de fuego presentan características que determinan si se produjeron por un arma de fuego, ¿sí? Entonces, tenemos elementos constantes e inconstantes que nos ayudan a saber con certeza de que estamos hablando de una herida por arma de fuego, ¿sí? Antes de eso, pues es importante mencionarles que hay diferentes tipos de balística, ¿sí? En medicina forense nosotros revisamos el tema de balística de efectos. Esta balística estudia las heridas que se producen por proyectiles disparados por arma de fuego. Ahí estoy compartiendo. Todavía no. No, todavía no. Todavía no, doctora. Ajá. Entonces vamos a estudiar las heridas que se producen por arma de fuego y esa parte la estudia la balística de efectos. Tenemos la balística interna, balística externa y la balística de efectos, ¿sí? La balística de, de balística interna estudia todos los elementos y el mecanismo por el cual se dispara un proyectil dentro del arma de fuego, ¿sí? Luego tenemos la balística externa, que va a estudiar todo el recorrido que hace este elemento balístico hasta donde impacta, ¿sí? Comenzar la transmisión. Se grabará todo en pantalla. Ustedes me dicen cuando empiecen a verlo, porque yo no veo aquí si ya estoy compartiendo o no. ¿Ya se compartió? Contesten, chicos. Sí, doctora, ya se ve. Ok, bien. Entonces, la balística de efectos es la herida que produce este elemento disparado por arma de fuego. Esa es la que le compete estudiar al médico forense, ¿sí? Los efectos de este proyectil en el cuerpo.
la balística aquí en nuestro país, la balística de efectos y la balística la balística interna y externa, la estudia el criminalista. Nosotros cuando tenemos algún elemento balístico, lo enviamos a la fiscalía para que el Ministerio Público lo envíe al perito de balística y puedan estudiar este elemento balístico, ¿sí? Entonces, nosotros, el médico forense, va a estudiar la balística. ¿Qué es la balística? La balística es una disciplina que estudia las armas, pólvoras y proyectiles, ¿sí? Con relación a su estructura, conformación y efectos. ¿Sí? Estructura, conformación y efectos, a que abarca las tres tipos de balística. La parte de estudiar cada arma, cómo es su mecanismo interno, los proyectiles que utiliza, los avances en los materiales que utilizan cada uno, pues la va a estudiar la balística interna, y lo que sufre durante su recorrido es la balística externa. A ese recorrido que se da del proyectil en el aire o en su recorrido fuera del cuerpo, se llama trayectoria. Son preguntas de examen. ¿Cómo se llama el recorrido que realiza el proyectil dentro del cuerpo? Se llama trayecto, ¿sí? Son dos cosas diferentes. El médico forense va a estudiar y a determinar el recorrido de este elemento balístico en el cuerpo. A eso se le llama trayectoria, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un cadáver con heridas de este tipo, estamos forzosamente obligados a determinar el trayecto, ¿sí? Para que el criminalista, posteriormente, en un dictamen posición víctima-victimario o mecánica de lesiones, pueda determinar cómo estaban posicionados tanto la persona que produjo la lesión como el lesionado. Ajá, bueno, entonces estudiar el mecanismo, los tipos de armas, no es el objetivo en esta clase. Vamos a pasarnos directamente a los efectos de estos proyectiles en el cuerpo. Ay, me cargan yo no estoy viendo las imágenes. ¿Usted? No, doctora, no está bien. Creo que es ahí va, es el internet. Bueno, entonces, miren, esta imagen es muy representativa porque estamos observando el cañón o la boca de fuego del arma. De esta boca de fuego del arma van a salir distintos elementos que producen ciertas características en el cuerpo. Y por eso debemos aprendérnoslos. ¿Qué es lo que va a salir de la boca de fuego del arma? ¿Alguien se imagina qué es lo que sale de la boca de fuego del arma? ¿Puede ser la pólvora? Pólvora, elementos de la pólvora, ¿como cuáles? Todo lo que vamos a observar, o la mayor parte de los elementos que vamos a observar que salen de la boca de fuego del arma, son elementos derivados de la pólvora. ¿Cómo qué? ¿Pueden ser micrometales? Sí, partículas de metal. ¿Qué más? Los granos mismos de la pólvora que no se deflagraron cuando el percutor pega sobre la base del proyectil, se genera una llama, ¿sí? Genera la llama y genera como tal una combustión, y hay llama, hay fuego, y entonces la pólvora se va. No es como que se diga que se quema, el término correcto es se deflagra, ¿sí? Surge la deflagración, la pólvora sufre deflagración, pero no en su totalidad. Entonces vamos a observar, en la piel podemos observar granos de pólvora, ¿sí? Que no están deflagrados, únicamente están con mucho aumento de temperatura y ocasionan
quemaduras. No todo es como tal herida, sino que también podemos encontrar alrededor de una herida por arma de fuego, podemos encontrar quemaduras. ¿De qué depende que encontremos estos elementos? Pues depende de la distancia a la que fue disparada el arma de fuego, ¿sí? Entre más cerca esté del cuerpo o de la superficie corporal, pues vamos a encontrar más elementos que nos ayuden a determinar que estamos hablando de una herida producida por arma de fuego, ¿sí? Entonces, aquí en imagen vamos viendo que entre más cerca esté el cañón de fuego del arma de la superficie corporal, pues vamos a encontrar la llama como tal que produce quemadura, vamos a encontrar humo que resulta de la deflagración de la pólvora. También tenemos elementos de granos de pólvora, que estos van calientes y que generan también quemadura. Bueno, ahorita vamos más adelante a hablar de las distancias, ¿sí? Es como cuando podemos tener proyectiles. Vamos a hablar de una rosa de dispersión, que es la imagen Doctora, se le está cortando mucho. que están viendo ustedes en este momento, cuando ya empezó a llover. Déjenme, a ver, me coloco, ustedes me dicen dónde me escuchan mejor. Aquí ya empezó, está corriendo mucho viento también. Ahí me escuchan mejor. A ver, denme un segundo. Sí, un poquito mejor. O tal vez porque estoy subiendo las escaleras. Sí, a ver. Entonces tenemos una dispersión de los elementos balísticos, como observamos en la imagen, a 5 metros, cuando son proyectiles múltiples. Podemos tener heridas que están generadas por proyectiles únicos o por proyectiles múltiples. Cuando están generadas por proyectiles múltiples, pues vamos a tener una lesión central, y alrededor de esa lesión central, pues vamos a tener dispersas algunas otras. Esa dispersión va a estar en relación a la distancia que se encuentra en la boca de fuego del arma, como en la imagen. Observen. Ay, es que subí escaleras y ahora me falta el aire. A 5 metros de distancia de la boca de fuego del arma, las lesiones las vamos a poder encontrar en el segmento del cráneo, cara y cráneo. Cuando se aleja más la boca de fuego del arma, pues vamos a tener que va a abarcar hasta la parte anterior del cuello. Cuando tenemos 15 centímetros, pues el tórax, y cuando tenemos alrededor de 25 metros, va a abarcar hasta el abdomen, ¿sí? Eso es en el caso de los proyectiles múltiples. Cuando es único, pues vamos a tener una única lesión, cuantas veces haya disparado el arma, ¿sí? Hay muchas fórmulas para calcular la velocidad de estos proyectiles. No es el caso de la clase de hoy. Vamos a irnos directamente. Carga muy lento, es que tal vez les digo, como el clima está como que muy feo allá afuera, tal vez por eso no se alcanza a ver. Déjenme ver que cargue. Bueno, entonces, ¿cómo se comportan los tejidos? Los tejidos corporales tienen diferentes densidades. La densidad que tiene el tejido óseo no es la misma densidad que presenta, por ejemplo, el vaso, que es un órgano muy blando, que su consistencia es muy suave. Entonces, las densidades son diferentes en nuestro cuerpo. Y entonces eso afecta a las lesiones que presenta un cuerpo cuando penetra el proyectil. ¿Cómo se comporta en la piel? La imagen que estamos viendo aquí es cómo se comporta la piel. Ustedes saben que la piel tiene abundantes fibras elásticas, entonces cuando entra el proyectil, la piel
se expande tanto hasta que se vencen estas fibras elásticas y penetra en los planos blandos, pero al momento de que penetra, se expande tanto la piel, tanto como lo permitan las fibras elásticas, y posteriormente, esto es en milisegundos, se vuelve a contraer. El tejido se contrae y entonces el orificio va a ser menor al inicial, ¿sí? Esto es por las fibras elásticas. Y hay muchos estudios en laboratorio que se hacen como con fibra, como con gelatinas para observar cómo se comporta la piel al momento de que pasan el proyectil, ¿sí? Bueno, esto, vámonos hasta acá. Esto no. Entonces, nosotros vamos a identificar las heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Es cuando uno no está seguro de que es una herida producida por proyectil de arma de fuego, ¿qué es lo que hacemos? Dices, bueno, es que no cumple con las características, pero al final de cuentas, una herida producida por proyectil de arma de fuego es una herida por contusión, ¿sí? Es una herida por contusión y así la vamos a describir cuando yo no estoy segura de que corresponde a una herida por arma de fuego. ¿Qué le vamos a estudiar a las heridas por arma de fuego? Vamos a estudiarle el orificio de entrada, ¿sí? El trayecto que ya les había mencionado, que es el recorrido que realiza dentro del cuerpo, y el orificio de salida. Muchos libros o la literatura van a ustedes a leer que el orificio de entrada, por ejemplo, es mayor que el orificio de salida. No siempre es como de libro, pero la mayoría de las veces el orificio de entrada es más pequeño que el de salida. El orificio de entrada regularmente es de forma oval o circular y el orificio de salida es de forma irregular, ¿sí? El trayecto pues va a depender de qué, de con qué velocidad chocó o hizo contacto con la piel. Va a depender de la zona anatómica que estemos hablando, porque como ya les mencioné, la densidad de los tejidos es diferente, ¿sí? Ahora, vamos a estudiar entonces el orificio de entrada, el trayecto y el orificio de salida. El orificio de entrada va a estar afectado por la velocidad con la cual choca con los tejidos el proyectil y también depende de la velocidad y del área anatómica. Bueno, entonces, en el orificio de entrada vamos a encontrarle varios signos, ¿sí? En el plano de la ropa, vamos a estudiar el signo que se llama deshilachamiento crucial de Nerio Rojas, ¿sí? Este es como los bordes desgarrados en forma de cruz y ennegrecidos, ¿sí? Esto no lo vemos nosotros frecuentemente en el anfiteatro debido a que el cadáver ingresa sin pertenencias. ¿Quién se queda con estas pertenencias? Se quedan con el criminalista en la fiscalía. Él es el que hace el estudio de los objetos como la ropa y para determinar si existe este signo, ¿sí? Luego tenemos en el mismo plano de la ropa, vamos a ir como por planos, ¿sí? De afuera hacia adentro para que ustedes entiendan cómo es que se producen o cómo vamos a observar las lesiones que se producen por arma de fuego. Luego tenemos la escarapela de Camilo Simonín. Esta se ve en la cara interna de la ropa situada sobre la piel y consiste en dos zonas concéntricas obscuras separadas por una clara. Este es el resultado del ahumamiento por la combustión de la pólvora. Aquí esto que estamos describiendo es cuando tenemos un disparo a muy corta distancia, ¿sí? Luego tenemos el signo del calcado de Bonnet. Este calcado de Bonnet es cuando el disparo se efectuó sobre la trama de la ropa, ¿sí? Este humo produce una trama sobre otro plano de la ropa y cuando levantamos y separamos las ropas, pues observamos como calcado o ahumamiento del plano que estaba superior, ¿sí? Aquí es una imagen de cómo las pertenencias son retiradas del cuerpo para poder realizar el estudio correspondiente. Ahora, ¿qué es lo que sí nosotros vemos en el anfiteatro?
Bueno, en el plano de la piel vamos a encontrar pues el orificio de entrada, el orificio propiamente dicho. Este orificio va a tener diferentes formas. Vamos a verle ahí cómo penetró el proyectil en el cuerpo. Cuando tenemos un orificio de entrada de forma circular, este proyectil penetró perpendicular a los planos anatómicos, ¿sí? Hacen un ángulo de 90 grados. Por eso es que tenemos un orificio circular. Cuando ustedes ven una herida por arma de fuego y la ven circular, significa que el proyectil penetró con un ángulo de 90 grados, ¿sí? Cuando tenemos un orificio de entrada de forma oval, significa que este proyectil entró de forma oblicua. Tiene un ángulo menor a 90 grados. Por eso es que lo observamos de forma oval. Y va a tener una cintilla, hagan de cuenta, como un raspón, para que se comprenda, como un pequeño raspón, donde está más inclinado, donde hizo contacto, porque hay cierta inclinación del proyectil. Nosotros vamos a estudiar ese raspón que nosotros le llamamos como cintilla contuso excoriativa, que realmente es un anillo de contusión y un anillo de enjugamiento, porque el proyectil, ustedes ven la imagen porque yo no. Bueno, ya aquí se alcanza a ver. Miren este orificio de entrada que forma un orificio de forma muy circular, es porque tiene la boca del cañón del arma está a 90 grados con la superficie corporal. Y aquí, cuando está en contacto el arma con el cuerpo, va a producir un signo que se llama signo de Puppet-Wet-Gardner. Este signo deja una quemadura e impronta de la boca de fuego del arma en la piel, y a ese se le llama signo de Puppet. Se fotografía, se mide, y si tenemos un arma con cuál hacer la comparación, la confronta, pues bueno, ya lo tenemos, ¿no? Entonces ahí tenemos un elemento muy importante que nos ayuda a decir si esta fue el arma que produjo esta lesión. A este signo se le llama signo de Puppet. Luego tenemos otro signo que es cuando hay contacto de la boca de fuego del arma, que se llama boca de mina de Hoffman. Esto significa, para cuando ustedes lo vean, dicen, no, cuando uno es primerizo en esto, dicen, es que este es el orificio de salida, perdón. Resulta que no. Este orificio de entrada va a ser de forma irregular, principalmente de forma estelar o de forma estrellada, porque la boca de fuego del arma está sobre los planos anatómicos, pero como en el segmento, en el cráneo, tenemos justo 1 centímetro o a veces un poquito más o menos de planos blandos, y justo por debajo de esos planos blandos tenemos el diploe. Pues entonces lo que va a pasar es que penetran los elementos de la deflagración de la pólvora y retachan, se regresan. ¿Por qué? Porque chocan con el tejido óseo. Entonces todo lo que entró en milisegundos vuelve a salir. Por eso es que forma un orificio de forma estrellada. A este orificio de forma estelar se le llamó boca de mina de Hoffman, y su aspecto es desgarrado, con bordes irregulares, ennegrecidos, pero este es un orificio de entrada, ¿sí? Y esto es porque la boca de fuego del arma está en íntimo contacto con la superficie corporal, pero únicamente va a suceder este signo pues en el cráneo, porque no lo vamos a observar en ningún otro plano anatómico, ¿sí? En ningún otro segmento anatómico. Ahora, este orificio de entrada, como ya mencioné, vamos a observar 3 elementos que son constantes. ¿Qué significa? Siempre los van a observar. ¿Cuándo no los vamos a observar? Cuando, por ejemplo, mi cadáver ingresó al hospital y estuvo 1 mes en el hospital por las complicaciones que le produjo esta herida. Entonces,
el paciente, digamos, no murió en el momento, ingresó al hospital, se complicó, tuvo neumonía y después yo ya lo recibo en el anfiteatro. Cuando llegue, seguramente esa herida ya cicatrizó, ya no voy a observar estos elementos, seguramente ya a lo mejor encontramos ya ni cicatriz como tal, sino nada más una línea que observamos como una cicatriz ya no reciente. ¿Y qué le vamos a estudiar a este orificio cuando sí es reciente? Vamos a observar el orificio propiamente dicho, que son las líneas punteadas más internas en la imagen que estamos viendo aquí. Miren, estas dos líneas punteadas más centrales es el orificio propiamente dicho. Cuando ustedes leen el dictamen de necropsia y observan y dice, con orificio de entrada de 9 por 7 milímetros, ¿sí? Cuando yo leo eso, me estoy haciendo referencia a este espacio que hay. Aquí miren, la parte más central de estas líneas punteadas, ese es el orificio propiamente dicho, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a medir cuando tenemos el cadáver en el anfiteatro. Las líneas siguientes, las líneas paralelas, me están marcando el siguiente anillo que yo voy a observar, que es el anillo de enjugamiento. Este anillo de enjugamiento es, hagan de cuenta que es como donde se limpió el proyectil y dejó polvo, granos de pólvora, humo de la pólvora, todo lo que arrastró en su recorrido se va a limpiar aquí. Aquí, por eso deja este anillo como ennegrecido por todos los elementos que trae tanto del arma como del recorrido para llegar al cuerpo. Aquí, entonces, este anillo se produce porque se limpia el proyectil en la piel. Y las líneas más externas es el anillo de contusión. Este anillo de contusión es una zona equimótica excoriativa, o sea, es un golpe, pero al mismo tiempo ocasionó también que se desprendieran las capas más superficiales de la piel. Por eso tenemos, entonces, del centro hacia afuera, tenemos el orificio propiamente dicho, el anillo de enjugamiento y el anillo de contusión. Todo esto es milimétrico, porque tenemos bueno, las armas con armas convencionales, pues tenemos que los orificios van a medir, no sé, 12 por 8 milímetros, 9 por 5 milímetros. El otro día tuvimos un elemento balístico bien pequeñito que medía 5 por 3 milímetros. Hasta dijimos, pues igual y no es no es un elemento balístico, sino es, no sé, es un instrumento punzante, ¿no? Porque además estaba de forma circular, era circular. Y después nos dimos cuenta que pues era así una herida por arma de fuego porque tenía un signo interno en el cráneo que se llama cono truncado de Bonnet. Bueno, entonces, ¿qué le vamos a estudiar al exterior a este orificio de entrada? Pues le vamos a estudiar el orificio de entrada y el anillo de enjugamiento, anillo de contusión, y estos son elementos constantes, ¿sí? Ok. Bueno, este orificio propiamente dicho, pues ya les había dicho, es de manera circular o elíptico o también llamado oval. Este anillo de enjugamiento, también ya les había mencionado, es el que circunda el orificio propiamente dicho. Es milimétrico, puede ser 2, 3 milímetros. ¿Por qué se da el anillo de enjugamiento? Porque se limpia el proyectil dentro, en la piel, al momento de que entra. El anillo de contusión es el más externo y este es una cintilla, bandeleta o halo erosivo. Es principalmente de color rojo. Entonces, miren, aquí en esta imagen, observen que tenemos elementos constantes e inconstantes. Voy a poner justo aquí en el centro. La parte más blanquecina que se ve en el centro de esta herida por arma de fuego, pues es el orificio propiamente dicho. Circular a él, o bueno, circundante a este orificio, está una zona como ennegrecida. Esa zona ennegrecida es el anillo de enjugamiento. Y el anillo de contusión, pues es la zona como más roja y de igual manera se ve como negra. Vamos a ver si en miren acá se ve un poco más en
que tenemos el orificio propiamente dicho, y luego esa zona roja, quimótica, es el anillo de contusión. Pero observen que en estas heridas tenemos elementos inconstantes, que es el tatuaje verdadero. Tenemos tatuaje verdadero y tatuaje falso. Ambos son elementos inconstantes. Ellos se producen o los vamos a tener cuando tenemos una distancia mayor de la boca de fuego del arma a la superficie corporal. Cuando aumenta la distancia, vamos a tener estos elementos. El tatuaje falso es el humo de la deflagración de la pólvora y se va a quitar, por eso se le llama falso, se va a eliminar cuando lavamos al cadáver o cuando limpiamos al cadáver. Pero el tatuaje verdadero no se va a limpiar, sino que este tatuaje son la incrustación de estos pequeños granos de pólvora y al microscopio parecieran pequeñas heridas punzantes, ¿sí? Y entonces, vean este puntilleo rojizo que se observa alrededor de los orificios de entrada, ese es el tatuaje verdadero. Significa que el arma de fuego se disparó a corta distancia. Por eso tenemos estos elementos que son inconstantes, ¿sí? Entonces tenemos elementos constantes, que son el orificio propiamente dicho, el anillo de enjugamiento y el anillo de contusión. Estos son los elementos constantes de una herida del orificio de entrada, ¿sí? No, porque estos elementos no los vamos a tener en el orificio de salida. Y los elementos inconstantes del orificio de entrada, pues es el tatuaje falso y tatuaje verdadero. Ahora, en el plano óseo vamos a tener, déjenme ver si aquí, esto ya se los mencioné, aquí en esta imagen vamos a tener cuando únicamente en cráneo, vamos a tener estos signos que ahora les voy a mencionar. El signo de Benassi. Este signo es un anillo negruzco alrededor del orificio que vamos a observar en cráneo, ¿sí? Se va a observar un anillo negruzco que por lo regular es milimétrico, 3 a 5 milímetros, y este signo se le llama signo de Benassi. Cuando tenemos orificio de entrada y orificio de salida en el cráneo, tenemos que ser muy cuidadosos porque nos podemos equivocar si es, no sé, en la región frontal está el de entrada y en la región occipital de salida, por ejemplo, pueden estar invertidos, ¿sí? ¿Cómo vamos a determinar cuál es el de entrada y cuál es el de salida? Bueno, en el orificio de entrada en cráneo vamos a encontrar este ahumamiento siempre y cuando sea de corta distancia, ¿sí? Entonces, a partir de este orificio, vean ustedes aquí en el centro, tenemos un orificio ya no estamos hablando de planos blandos, estamos hablando del cráneo. En cráneo, a partir de este orificio, vean en la parte inferior como si lo viéramos como las manecillas o la carátula del reloj, como a las 5, tenemos una línea que se observa, que es como una fractura lineal. A partir de este orificio en el hueso, vamos a tener fracturas que irradian de ese orificio. A este signo le vamos a llamar signo de Chavigny, ¿sí? A partir de aquí vamos a tener como fisuras o fracturas. A partir de este orificio, este signo se le va a llamar signo de Chavigny. Ahora, si no tuviéramos este signo de Benassi, tampoco tenemos signo de Chavigny, pero dicen, entonces me quedo en las mismas. ¿Cómo determino cuál es el orificio de entrada y cuál es el orificio de salida? Recordemos la conformación del diploe. Tenemos tejido compacto, esponjoso, compacto, ¿sí? Cuando nosotros revisamos el cráneo, y decimos, no, pues no tengo ni Chavigny, no tengo Benassi, pero vamos a ver el orificio como tal en el cráneo. En la tabla externa vamos a tener un orificio menor al de la tabla interna. Ese es mi orificio de entrada entonces, porque el orificio de salida va a tener mayor circunferencia, mayor diámetro, perdón, en la tabla interna
y menor, perdón, en la tabla interna tenemos menor diámetro y en la tabla externa va a haber mayor diámetro, ¿sí? Siempre el mayor diámetro nos va a indicar la salida, ¿sí? ¿Sí se entendió? A ese signo se le llama signo del cono truncado de Bonnet, porque imaginemos una figura geométrica, imaginemos un cono que está seccionado, que está seccionado en su punta, y entonces en la parte que tiene un diámetro, menor es la entrada y el diámetro mayor es la salida. Por eso le llaman cono truncado de Bonnet. Digo, sí, cono truncado de Bonnet, y lo tenemos, así lo vamos a observar en el diploe. Y cuando no tenemos los demás signos anteriores, pero tenemos este cono truncado, lo revisamos y decimos, tiene un orificio de entrada en el hueso frontal, en la tabla externa mide 15 por 13, con un bisel. El bisel es el cono que se va ensanchando, con un bisel de 5 milímetros y un orificio en la tabla interna de 25 por 20 milímetros, ¿sí? Con eso yo estoy describiendo el cono truncado de Bonnet. Eso en la parte frontal, por ejemplo. Y luego describo otro orificio en la región occipital y digo, con un orificio de salida de 30 por 15 milímetros en la tabla interna y de 45 por 35 milímetros en la tabla externa, ¿sí? Ahí nuevamente vuelvo a describir un cono, pero de acuerdo a lo que dije, el diámetro menor está en la tabla interna y el diámetro mayor en la tabla externa. Eso me está indicando que esta es la salida, ¿sí? Con este signo, nosotros determinamos esta es la entrada y esta es la salida. Imaginemos que tenemos un cadáver que ya no tiene planos blandos, que fue hallado en una región boscosa y que llega ya sin planos blandos porque por los carroñeros ya le quitaron los planos blandos y únicamente recibo restos óseos. Y entonces yo reviso en el cráneo y observo estos signos. Entonces yo puedo determinar, aunque no haya planos blandos, puedo determinar cuál es la entrada y cuál es la salida por este signo de cono truncado de Bonnet, ¿sí? Bueno, entonces ya revisamos estos signos. Eso es lo que acabamos de ver, son, como les decía, es porque hay una distancia 0 o menor a 2 centímetros. Cuando tenemos heridas que se producen mayor a 2 centímetros y menor a 60 centímetros, pues ya vamos a tener orificios de entrada con distancia intermedia. ¿Y qué vamos a encontrar? Aún así, vamos a tener, recuerden, sus elementos constantes, que son orificio propiamente dicho, anillo de contusión, anillo de enjugamiento, anillo de contusión y tatuaje verdadero y falso. ¿Cómo vamos a saber cuándo fue? Recuerden que hemos estado mencionando, ¿no? Que si es antemortem, si es postmortem, siempre hemos dicho que cuando es antemortem, pues vamos a tener los bordes enrojecidos, vamos a tener signos y la inflamación. Cuando es después de la muerte, pues obviamente ya no hay reacción vital, ya no vamos a tener estos signos de la inflamación, ¿ok? ¿Cómo vamos a observar? En las heridas de intermedia distancia, vamos a tener este orificio de entrada con quemadura o una zona chamuscada. Esta área se va a observar como la piel apergaminada. Recuerden, el apergaminamiento es una lesión de tipo simple y es porque se derrama la linfa. Es como cuando hay una zona que se raspó, porque esto se ocasiona por fricción. Cuando observamos nosotros a una persona que, por ejemplo, se cayó de la bici y lleva una zona de raspón y esa es parte del raspón se observa como de color naranja clarito, color amarillo,
a eso se le llama apergaminamiento, porque en esa zona de la piel únicamente se derramó la linfa, ¿sí? Entonces, aquí vemos que se va a observar la zona de la piel apergaminada. Me estoy refiriendo a que estamos hablando de un apergaminamiento parduzca o amarillenta y los folículos pilosos se van a observar pues quemados. Me interesa, después este orificio de entrada, ¿qué vamos a observar cuando la distancia es de larga distancia? Eso significa que lo único que vamos a encontrar son los elementos constantes, ¿sí? Entonces, dependiendo la distancia o de la boca de fuego del arma y la distancia que hay entre la superficie corporal, pues vamos a tener estos elementos. Se presentan o no, dependiendo de esa distancia. Cuando son de larga distancia, pues ya lo único que vamos a observar son los elementos constantes, orificio propiamente dicho, anillo de contusión y anillo de enjugamiento. Cuando son, ¿qué es lo que nosotros estamos forzados a revisar cuando realizamos revisamos heridas producidas por proyectil de arma de fuego? Es a determinar el trayecto. Imaginen lo complicado que es cuando tenemos 40 heridas, 20 heridas en una superficie corporal pequeña. Por ejemplo, el cráneo, ¿no? Dices, tengo 12 orificios en cráneo y ahora lo que tienes que hacer es ver la correspondencia entre un orificio de entrada y un orificio de salida. Ha pasado también que un proyectil se fragmenta dentro de la cavidad y produce 2 orificios de salida. O estamos contando un orificio que lo produjo un fragmento de hueso, por ejemplo, ¿no? Que no forzosamente es por el elemento balístico secundario a esa lesión producida por este elemento, se produce una fractura y sale a toda velocidad un fragmento de hueso que me produce otro orificio de salida. Entonces, es muy complicado, son necropsias muy complicadas porque hay que determinar la entrada y la salida para poder ver el trayecto. Por ejemplo, tenemos la misma que les mencionaba, ¿no? Tenemos el orificio de entrada en la región frontal y el orificio de salida en la región occipital. Entonces dices, determina cuál es la entrada, cuál es la salida, y así tenemos 5 en la región frontal y 5 en la región occipital, por ejemplo. Determina cuál es con cuál. ¿Cómo es que realizamos esta determinación? Pues bueno, conforme vamos disecando planos, pues vamos observando el caminito. ¿Cómo observo ese camino de ese proyectil? Porque va dejando un caminito de infiltrado, de sangrado, pues. Entonces, pues puedo yo revisar hasta dónde llegó. O imaginemos que solamente tengo una herida justo en el tórax, pero no tengo orificio de salida, porque además el orificio de salida es inconstante. Puedo tener 2 heridas producidas por arma de fuego, tener 2 orificios de entrada y no tener orificios de salida, ¿sí? Entonces, ¿cómo determino el trayecto? El trayecto es el camino o el recorrido que produjo el elemento balístico dentro del cuerpo. ¿Y cómo lo determino? Porque voy a encontrar un infiltrado hemático. Y yo digo, no, hasta aquí tengo infiltrado, aquí debe estar alojado mi proyectil, y es cuando realizamos la recuperación del proyectil, porque no es como adivinar por dónde se fue, sino que lo estás observando cuál fue el recorrido. ¿Qué pasa si fue un artefacto o un artificio, o sea, posterior a la muerte? Pues todo se va a observar pálido. Ahí sí cuesta más porque dices, aquí ya no tengo, desde un inicio la herida se observa, más bien se observa que es un artificio más que una lesión, porque no tengo ni bordes inflamados, no tengo coloración rojiza. Ahí sí se complica la búsqueda de este elemento balístico. Ok, este trayecto sufre
digamos que no siempre va a ser como muy exacto, porque hay ocasiones en las que el elemento balístico se va a desviar, migra y entonces cambia su dirección. ¿Cuándo es que migra? Pues cuando, por ejemplo, entra en la aorta, en el callado de la aorta y viaja, desciende por la aorta y lo encontramos a nivel abdominal. ¿Sí? Y ahí es cuando se complican mucho las cosas, porque dices, bueno, yo veo que hay infiltrado aquí en el tórax, en el mediastino, y entonces dices, pues, pero ya no encuentro el proyectil. Es por eso que por protocolo, cuando tenemos un cadáver que tiene heridas producidas por arma de fuego, lo primero que se debe hacer antes de abrir la bolsa del cadáver es pasarle el equipo de rayos X, porque entonces te facilita. Dices, pues dentro del cadáver solamente observo 2 elementos balísticos, ya los ubiqué, y entonces es más fácil, ¿no? Y cuando aún teniendo la placa de rayos X, vas y lo buscas y no lo encuentras, ¿qué pasa ahí? Pues migró, ¿no? Puede ser que como les decía, el callado de la aorta vaya a la región abdominal, o migró en su paso, en su trayecto, migra porque más bien se desvía por la densidad de los tejidos. Supongamos que chocó con el, ¿cómo se llama? Con el esternón. Y entonces en lugar de continuar hacia, como normalmente su recorrido, lo encontramos en otra zona, pero es porque choca con elementos de otras densidades y entonces por eso eh, lo vamos a observar en un lugar que dices, es que esto está como ilógico, pero pasa por la densidad de los tejidos. Lo ideal, como les decía, es pasarles el equipo de rayos X, pero no siempre tenemos equipo de rayos X, entonces tenemos que realizar la búsqueda de esos proyectiles. El orificio de salida va a ser de forma irregular la mayoría de las veces. Va a ser de mayor diámetro que el orificio de entrada, va a tener bordes evertidos porque va de salida. Entonces, en estos bordes podemos encontrar hasta fragmentos, pequeños fragmentos de tejidos de otros órganos, por ejemplo, del hígado, del vaso, ¿no? Si estamos en la región abdominal y tengo un orificio de salida y entonces encuentro fragmentos de tejidos que nos hacen pensar que pues sí, es el orificio de salida, porque ya lleva restos de algunos órganos o restos también de algún fragmento óseo. Y pues no vamos a tener, como les decía, un anillo de enjugamiento, tampoco de contusión, tampoco va a haber el tatuaje falso, el tatuaje verdadero, ¿sí? Esos son elementos del orificio de entrada. Y pues tenemos este cuadrito que aparece en nuestro libro de Vargas Alvarado, donde podemos observar el orificio de entrada, casi siempre es de forma circular u oval, y el orificio de salida es de forma irregular, pero hemos tenido casos donde se observan de manera invertida, ¿no? Ok. También tenemos orificios de salida por orificios naturales. Porque ha pasado donde dice, es que tiene un orificio de entrada en la región occipital. Y entonces, si no haces una buena exploración de tu cadáver, vas a decir, no, pues no tiene orificio de salida, tengo que buscar el proyectil porque está dentro de la cavidad, y resulta que cuando le abren la boca, tienes una fractura, un orificio y fractura en el paladar duro, por ejemplo. Entonces, debes de revisar orificios naturales, que son los conductos auditivos, tienes que revisar tus orejas y la nariz y boca, porque puede ser que por estos orificios naturales salió el proyectil, ¿sí? Entonces, es importante realizar una buena exploración. Ahora, por ejemplo, vean este orificio. Este es un orificio de entrada, pero como ya dijimos, no siempre, más bien el orificio que se produce de contacto en el cráneo será un orificio de forma estrellada debido al signo de boca de mina de Hoffman, porque los elementos de la deflagración de la pólvora entran, chocan con el epicráneo y van de regreso y producen un orificio de forma estrellada, ¿sí?
que entonces ustedes cuando leamos una necropsia de heridas producidas por arma de fuego, lo que vamos a encontrar son, pues, que está descrito el orificio de entrada, el trayecto, orificio de salida. Recordemos que no siempre vamos a tener orificios de salida. Si no tengo orificio de salida, en la descripción en esta necropsia debe estar la búsqueda del elemento balístico que produjo ese orificio de entrada. ¿Qué estudios vamos a solicitar cuando tenemos un cadáver de este tipo? Pues radiografías, que como les decía, por protocolo es lo primero que debemos de realizar, son fotografías. Luego, establecer la existencia, ¿para qué las radiografías? Para establecer la existencia de un proyectil dentro de alguna cavidad o en algún plano anatómico. Determinar su localización, recobrar fragmentos de tejidos también. Cuando a veces no siempre encontramos elementos balísticos completos, a veces son solo fragmentos, a veces solo la camisa, a veces solo el núcleo, y pues esos, aunque sean un fragmento o esquirlas, tenemos que recuperarlas. ¿Por qué? Para que se le realice un estudio balístico exhaustivo y se haga la investigación del arma que lo disparó. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? ¿O cuáles son los elementos? ¿Qué es lo que le importa al forense? Bueno, como ya lo mencionamos, es determinar el arma que lo disparó, recuperando ese elemento balístico, determinar el orificio de entrada con el orificio de salida para que posteriormente el criminalista pueda realizar un dictamen de mecánica de lesiones, un dictamen de posición víctima-victimario, y se haga la correspondencia con las declaraciones de las personas que posiblemente vieron lo sucedido, y determinar la distancia a la cual fue disparada el arma de fuego, ¿sí? Y eso que depende, pues, de lo que yo describa en mi necropsia. Si ustedes recuerdan, tenemos una guía práctica de necropsia, para la práctica de necropsia, y en ellas al examen externo tendría que describir todas las heridas que encuentre. Por eso es que un cadáver de este tipo, que presenta este tipo de lesiones, pues nos lleva bastante tiempo, porque si entre más lesiones tengas, más complicado se volverá el caso, porque debemos describir cada una de las lesiones que encuentres, la tienes que describir, y luego realizar la correspondencia entre la entrada y la salida. Ok, quiero encontrar ahora, vamos a describir una lesión. Ay, me carga muy lento esto, tal vez por la señal que tengo. Ay, ahora no veo nada. Aquí está. Bueno, vamos a realizar la descripción. Primero, viendo esta imagen, de acuerdo a lo que yo ya les mencioné, díganme ustedes si esta herida es de entrada, de salida, si es de entrada corta, larga, corta, intermedia o larga distancia. Díganme qué es lo que están observando aquí. Es de entrada, ¿no? ¿Por qué es de entrada, doctora? Por la forma del orificio, Por la forma. ¿De qué forma la observas tú? circular, y si fuera de salida sería más irregular. Yo lo veo un poquito más como de forma oval, pero sí es un orificio de entrada. Tiene el orificio propiamente dicho, es lo que observamos de color negro. El círculo que observamos de color negro, o la forma ovalada de color negro, ese es el orificio propiamente dicho, ¿sí? Es como el área anatómica por donde hizo una solución de continuidad en la piel, y ese es el orificio propiamente dicho. Ahora, tenemos nuestro anillo de enjugamiento, que es enseguida sobre esta misma circunferencia del orificio propiamente dicho, pues vamos a tener
el anillo de enjugamiento, es donde se limpia el proyectil. Y luego esta zona, observen, esta zona equimótica excoriativa de color rosado, violáceo, negruzco, pero que al final es como una zona de excoriación y es equimótica también, donde nos marca la inclinación con la cual penetró el proyectil y nos marca la dirección. Imaginemos que este orificio lo tenemos en la región pectoral derecha. Díganme cuál es la dirección que lleva este elemento balístico. Está en la región pectoral derecha. Así como lo ven, pongan la imagen en la región pectoral derecha. ¿Qué dirección lleva este elemento balístico? Porque esta dirección le importa al criminalista para la posición víctima-victimario. Dicen, a esta persona le dispararon de derecha a izquierda, ligeramente de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Así es como describimos el trayecto del proyectil. ¿Quién me da ese trayecto? Pues este halo contuso excoriativo, que es el anillo de contusión, ¿sí? Se los vuelvo a repetir para que lo imaginen. El proyectil o el elemento balístico que ocasionó esta lesión va de derecha a izquierda, ligeramente de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Pero imaginemos, fíjense, yo les coloco ahora este orificio, pero en la región escapular izquierda. Entonces el trayecto cambia, la dirección cambia, perdón. La dirección sería de izquierda a derecha, otra vez ligeramente de arriba hacia abajo, pero ahora va de atrás hacia adelante. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Que este anillo contuso excoriativo me va a dar la dirección. Y eso es muy importante para el criminalista, para poder hacer sus dictámenes correspondientes. Y entonces, cuando veamos algún video, cuando tengamos un video, una fotografía del lugar de intervención, entonces decimos, sí, sí corresponde. La persona que estaba atrás de él le disparó y esta persona estaba a su izquierda. Por eso el elemento balístico va de izquierda a derecha, ligeramente de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Esa es la importancia de describir el anillo de contusión, porque el criminalista va a hacer su dictamen de posición víctima-victimario y entonces cuando tengamos un video, dicen, ¿de dónde le dispararon? Tiene un orificio en la región pectoral, tiene un orificio en la región escapular izquierda. ¿De dónde vino ese proyectil? Ah, bueno, pues ustedes lo van a poder determinar porque están viendo este anillo contuso excoriativo. ¿Sí se entendió esta parte? Cuando ustedes estén en urgencias y vean este tipo de heridas, ustedes van a decir, sí es una herida por arma de fuego. ¿Por qué? Porque estoy observando los elementos constantes, pero también aparte estoy observando los elementos inconstantes y puedo determinar cuál es el de entrada, cuál es el de salida. Tal vez se complica un poco más, no sé, cuando tenemos un disparo de larga distancia y entonces no ven elementos inconstantes y los elementos constantes los hacen confundir con el orificio de salida y ustedes pues en ese momento no van a poder realizar la necropsia. Entonces, tal vez haya un poquito de confusión, pero si tenemos elementos constantes e inconstantes, estoy segura de que van a poder ustedes determinar cuál es el orificio de entrada y cuál es el orificio de salida, porque ya saben por qué están ocasionados y qué elementos los producen. Entonces, este orificio es un orificio de entrada. Vamos a buscar otro orificio. Miren, a ver, vamos a ver. Aquí en este. Aquí este está súper claro. No pueden confundir entre un orificio de entrada y un orificio de salida porque tenemos el tatuaje verdadero. Cuando ustedes observan esta zona equimótica excoriativa de color rojo o violáceo, esto es el tatuaje verdadero y no hay confusión. Solamente que tengamos un montón de lesiones en una misma zona anatómica y entonces tenemos que
hay varias personas que dispararon y tenemos muchas lesiones y podemos, sí, en una misma área, en una pequeña área, podemos tener orificios de entrada y orificios de salida, pero entonces ya tendríamos que, se complica un poco el caso, pero para fines didácticos, si ustedes de momento aprendan a identificar estas lesiones, pues aquí tenemos una nada más, ¿sí? Y con esta no se pueden confundir porque tienen un tatuaje verdadero. Lavaron el cadáver, limpiaron el cadáver y esta zona equimótica excoriativa no desaparece. Lo que desaparece es el tatuaje, seguramente también tenía tatuaje falso, pero al momento de que lavan al cadáver, pues se va a ir, se va a desaparecer este humo de pólvora que estaba en la superficie corporal y al momento de lavar, pues desapareció. Entonces, este es un orificio de entrada. El trayecto, ¿cómo describiríamos, por ejemplo, el trayecto? Diríamos, observo les voy a mencionar cómo nosotros lo describimos en el anfiteatro. Se observa un orificio de entrada de forma oval, de 5 por 3 milímetros, con un anillo contuso excoriativo de 3 milímetros de predominio concéntrico, que rodeada de una zona equimótica excoriativa de color rojo de 10 por 7 centímetros, situada en la región infralabial del lado derecho, a 2 centímetros o a 1 centímetro de la línea media anterior y a 3 centímetros por arriba del mentón. El elemento balístico lesionó piel, tejido celular subcutáneo, fractura a la mandíbula, provocando abulsión de órganos dentarios. Supongamos que este va, bueno, por la forma, va de adelante hacia atrás, ¿sí? De adelante hacia atrás, de derecha a ligeramente izquierda y en un mismo plano transversal. Después de que fractura a la mandíbula, provoca lesión de los músculos del piso de la boca, fractura al segundo cuerpo vertebral a nivel cervical, planos blandos nuevamente para salir por el orificio de salida, que mide 10 por 7 milímetros, situado en la cara posterior del cuello, a 2 centímetros, a 1 centímetro de la línea media posterior y a 100, 130, 160 centímetros del plano de sustentación. Así es como nosotros describimos las heridas en nuestro dictamen de necropsia. ¿Sí? ¿Sí se entendió? ¿Dudas hasta aquí? Sí. Ah, ok. Bueno, entonces la dejamos hasta aquí. Y bueno, a las 4:15 lo terminamos. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, doctora. Miren cómo en esta misma imagen, miren, tenemos una lesión en el labio inferior, en la parte inferior de este labio, y también tenemos una aquí en el párpado superior. Observen cómo ambas tienen su círculo de zona equimótica excoriativa que corresponde con eh, con el tatuaje verdadero. Pero miren, qué bueno que encontré, estamos viendo esta lesión, porque ¿qué pasa en las zonas de pliegue? Por ejemplo, aquí se hace un pliegue del párpado, en el párpado superior, porque tenemos el techo de la órbita. Entonces aquí se va a formar un pliegue y lo más probable es que no encontremos como tal lo que acabamos de describir, el anillo o la zona, el anillo de contusión, probablemente no lo podamos describir tan bien como lo es en esta superficie, ¿no? Miren aquí. Ay, oh, dejé de compartir. No, ¿sí lo ven?
¿Lo siguen viendo? Acá. Listo. Acá miren, aquí sí podemos observar el orificio propiamente dicho, el anillo de contusión, el anillo de enjugamiento, pero ¿qué pasa en esta zona? En esta zona, como tenemos un pliegue o por la anatomía, entonces no vamos a observar este anillo de contuso excoriativo. Y eso depende de la zona anatómica que estemos tratando. ¿Ok? Pero ¿qué sí nos hace? No hay pierde, es el anillo de el tatuaje verdadero. Por eso es que estoy segura de que esta herida es un orificio de entrada. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Ok, todas las que estamos observando aquí son orificios de entrada. ¿Ok? Bien, entonces aquí la dejamos, chicos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, doctora. Gracias. Bye. Hasta luego.